Buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Seguimos medio confinados, pero bueno, no hay que perder nunca la esperanza. Estamos aquí, seguimos trabajando. Hoy nos acompaña un amigo de esta casa, bloguero de Religión Digital, que todo hay que decirlo, jesuita, Alberto Ares. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Un gusto estar aquí contigo. Es un placer, ya lo sabes. Alberto es director del Instituto de Estudios de Migraciones de la Universidad de Comillas y también eres director adjunto o Coordinador adjunto, sí. coordinador adjunto del Servicio Jesuita para Migrantes, lo que era antes el Servicio Jesuita de Refugiados. Bueno, convivimos más o menos migrantes y refugiados y trabajamos de forma similar, unos más focalizados en refugio y otros en migraciones, aunque bueno, trabajamos unos y otros a veces un poco mezclados. Todo viene del espíritu emprendedor y de la profecía de Arrupe. Exactamente, sí, sí. Este año estamos otra vez bueno, este curso, estamos otra vez de celebración. Sí, es verdad. Eh, Hablamos con Alberto porque el día 27 se celebra en toda la Iglesia la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y queríamos que nos contaras un poquito pues cómo observa la realidad y bueno, qué podemos aportar como Iglesia ante esta situación. Me llama mucho la atención el lema, que me parece muy potente. Es como Cristo obligados a huir. Es, llama muchísimo la atención, cuando menos. Sí, sí, sí. Yo creo que algo que este año el lema, pero yo creo que la jornada quiere rescatar es esa universalidad del mundo de las migraciones. En el fondo que tengamos en la cuenta cada miembro de la Iglesia, ¿no? Que somos un pueblo migrante, que nos ha tocado salir de nuestra casa, muchas veces como a Jesús, y por eso ese paralelismo, y de hecho el pueblo de Israel se constituye como pueblo en un movimiento migratorio, en el éxodo. Entonces, cae en la cuenta, yo creo que esto es lo que ha querido el Papa Francisco en este año, en la jornada. Sí, porque a veces da la sensación de que es muy necesario reivindicar a Jesús y al Evangelio cuando otros utilizan cruces, rosarios, su condición de cristianos precisamente para no acoger, para no proteger, promover e integrar, que son esas cuatro grandes palabras, que además, los cuatro grandes verbos, que además son la base del mensaje del Papa para la jornada de este año. Sí, yo creo que la esencia del mensaje, ¿no? De la buena noticia del Evangelio, tiene que ver con esto, con los cuatro verbos, pero también con estar en camino y acoger. Creo que la Biblia, si uno recorre pues, los libros, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, está lleno de pasajes de acogida, de hospitalidad, un valor o un lema, ¿no? Muy nuestro y que el Papa Francisco pues repite decididamente. Y algunos, como los jesuitas en España y en otros rincones del mundo, pues también seguimos trabajando y apostando por ello. Hospitalidad es otra de las palabras claves, no solo de la acogida de refugiados, sino de este pontificado, de esa iglesia hospital de campaña. Hay, bueno, la campaña que vosotros sacasteis hace tiempo de hospitalidad que sigue funcionando a través de la web, a Ajá. través de mucho trabajo. ¿Somos hospitalarios aquí en España? Mira, yo creo así en decir un mensaje así claro, pues se podría decir, no es fácil. En un estudio que hemos sacado hace Uh muy -huh. poco, en estos últimos días, en la universidad, en Comillas, en el Instituto de Migraciones junto a Cáritas, lo que nos hemos dado cuenta es que los inmigrantes se sienten integrados en España. Eso significa, de alguna manera, o hablando de forma indirecta, que la sociedad española es acogedora Uh -huh. o por lo menos que es hospitalaria. Evidentemente hay mucho camino que recorrer, pero es bueno también reconocer situaciones en las que bueno, pues tanto la Iglesia en España pues hace un esfuerzo grande por acoger a la población inmigrante. Estamos a punto de sacar, porque el día justo, ¿no? En breves, en unos días vamos a hacer también esa presentación de la jornada Uh -huh. con Fabio Bayo, con Marifran, ¿no? De la Conferencia Episcopal, de la sección Migrantes y Refugiados del Vaticano. Y va a salir un dato bien claro en un documento sobre hospitalidad, que es que en la Iglesia acogemos más de 800.000 personas migrantes y refugiadas en alguno de nuestros recursos o servicios.
Y esto hablamos de lo más variado, desde personas que se quedan fuera del sistema, personas víctimas de trata, desplazados, menores, bueno, un amplio abanico. Sobre todo aquellos que se quedan, como diríamos en el Evangelio, al borde del camino, aquellos pues que no tienen un lugar donde estar. El buen samaritano, que además era el que venía De de fuera. fuera, el que venía de fuera, que fue el único que se paró a atender al necesitado. Hablas de esos 800.000 personas con las que la Iglesia trabaja. Estamos en un momento en el que la sociedad, lo comentabas antes del informe, que pudimos tratarlo el otro día con Juan y con Daniel, los inmigrantes que se sienten integrados, excepto en algunos factores como el económico y demás, y lo que pasa paradójicamente, en momentos de crisis asistimos a la vuelta de esos mensajes de casi España para los españoles, nos vienen a quitar el trabajo, el confinamiento se da en más sitios porque hay más población inmigrante, que viven de una manera distinta, que no se cuidan tanto, que la culpa poco menos que la tienen ellos. Esos mensajes, aparte de que no ayudan mucho a la convivencia, no tienen mucho de real. No. Con datos de este informe, que son datos, vamos a decir, muy frescos, se reconoce que la población inmigrante no solo nos ha sostenido en muchos servicios básicos en la pandemia, sino que además son los que aportan de una manera, vamos a decir, que si ponemos una balanza entre lo que los inmigrantes se llevan y lo que aportan, evidentemente aportan mucho más de lo que se llevan. Nuestro sistema de pensiones, nuestra educación, la sanidad, en parte, ¿no? Pues se sostienen por las aportaciones de las personas migrantes y refugiadas que viven con nosotros. Y esto es un hecho que sabemos desde hace décadas, sobre todo desde, vamos a decir, desde inicios de este siglo, donde los que estudiamos por aquella época, un poco antes, nos decían que nuestro sistema de pensiones iba a colapsar. Y no colapsó por la venida, como sabemos. Esto es un dato que muchos españoles no conocemos. Hay ya casi 8 millones de personas en España que son de origen inmigrante. Lo digo bien, casi 8 millones de personas. Estamos un poco a veces desorbitados o impactados por las imágenes de las pateras que llegan a nuestras costas por el sur, nos invaden, esto es un desastre. Bueno, hay que tomarse en cuenta todas las cosas, ¿no? Pues hay que tener en cuenta también esa acogida. Pero el gran reto que se enfrenta a nuestras sociedades no están lamentablemente en la frontera sur y ojalá pudiéramos acoger de verdad a las personas que llegan, sino el gran reto lo tenemos en la convivencia y en la integración, como os decíamos en este informe que hemos publicado. Una frase que me dijeron Juan y Daniel en la entrevista que me demostró la falta de lenguaje que tenemos a veces, incluso los que nos dedicamos a esto. No se trata de personas que viven con nosotros, son parte de ese nosotros, porque ya son ciudadanos que conviven, pagan nuestros impuestos, conviven con nosotros, nos casamos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros de trabajo, etcétera, Sí, de etcétera. hecho, de hecho Jesús es curioso. Por ejemplo, muchas personas también de nuestros recursos, hijos ya, ¿no? Que han nacido aquí, bueno, pues les choca mucho, también les duele un poco. Cuando a una persona, bueno, pues le preguntas, ¿y tú de dónde eres? ¿No? Cuando, bueno, pues han Claro. nacido aquí en España, es verdad que sus padres, pues a lo mejor han venido de otras ciudades, de otros países. Creo que este es un gran reto. De hecho, en el Servicio Jesuita Migrantes y en esta red de comunidades de hospitalidad que hemos ido tejiendo en estos últimos años, ya décadas podría decir, lo que estamos intentando implementar son modelos de acogida que realmente no se queden solo en las primeras etapas, sino que logremos que las personas se inserten en los barrios, que tengan una red de relaciones claras donde puedan construir, donde se puedan sentar a la mesa. Creo que ese es un gran reto que la Iglesia Católica está aportando a nuestra sociedad y el Servicio Jesuita Migrantes pues está muy comprometido en esta misión, en este empeño también. Volvemos a los cuatro verbos del Papa: Así acoger, es. proteger, Así. promover, integrar, que son esas cuatro etapas con las que trabajáis. Estamos hablando de inmigrantes y de refugiados cuando todavía hoy, incluso en el hoy del coronavirus, precisamente más en el hoy del coronavirus, estamos viendo
cosas que, bueno, nunca nos sorprenderemos de nosotros mismos probablemente. Hace 5 años estábamos todos llorando la muerte del pequeño Ailán en la orilla de la playa y hace unos días se quemó el campo de Moria y veíamos otras imágenes de vecinos haciendo barricadas para impedir la entrada de refugiados, la salida de refugiados de ese campo, de ese mal campo de refugiados de Moria. Mira, Jesús, yo creo que ahí es complejo y yo entiendo a esos vecinos de la isla de Lesbos, entiendo en parte también a vecinos de Melilla, a algunos ciudadanos de Canarias, a algunas personas que viven en nuestras costas, en Almería, en Huelva, los entiendo también, porque lo que no podemos hacer, y esto ojalá en el nuevo pacto de migraciones que saldrá pasado mañana, ¿no? Lo que no podemos seguir haciendo es lo que hemos hecho hasta ahora. Más seguridad, más vallas, cuando vemos que eso lo único que hace es construir y tejer más mafias, más muerte. Nosotros mismos estamos facilitando esas situaciones. Y además, lo que estamos haciendo es que las personas se vayan concentrando en torno a ciertas periferias, ¿no? Que también salía en nuestro informe, ¿no? Como no son capaces de acceder a un trabajo digno, a unas condiciones, pues les toca ir a habitar a lugares donde los alquileres son así o donde no se les permite siquiera entrar. Las personas que están conviviendo en esos lugares están soportando una presión migratoria que sería ridícula si eso lo pudiéramos compartir entre todos. Claro. Una Europa muchas veces tan insolidaria y muchas veces hasta en nuestro país tan insolidarios en ese sentido. Si hablábamos a veces en educación, yo cuando hablo con los profes o cuando, mira, si realmente pues el 10, 11, 12, 13, 15% de la población es de origen inmigrante o migrante. Si en una clase de 30 alumnos tuviéramos que contar, o 20 y tantos alumnos, ese porcentaje tocaríamos a 2 niños y medio, no vamos a cortar a ningún niño. No, por Dios. Pero vamos, o sea, eso es razonable, en eso en un colegio se puede integrar. Cuando hablamos de porcentajes de un 90, un 95% de minorías étnicas o de gente de población inmigrante que está llegando en diferentes fases, lo que estamos hablando de situaciones que no me extraña que las personas que viven en esos contextos también reaccionen de esta manera. Claro que no me gusta y esto habla que necesitamos políticas que realmente ayuden a integrar y a vivir a las personas. No podemos crear auténticos polvorines en nuestros barrios, porque si no invertimos en integración es lo que va a ocurrir. Perdona, Jesús. No, nada, estaba plenamente de acuerdo contigo. Me estaba acordando de los colegios y de los chavales de hoy que probablemente nos pasen por la izquierda en muchas cosas, porque la integración en las aulas, en los centros es un hecho. No se plantean, probablemente no se plantean, por lo menos a edades tempranas, no se plantean esta problemática, pues son sus compañeros de clase y punto. La estigmatización viene cuando nos hacemos adultos. Sí, y no sé yo si... Sí, en esto me hacía gracia este verano, hablaba con una amiga, de hecho comencé un blog que se llama, bueno, no un blog, un podcast, ¿no? Sí. Que se llama también Tendiendo Puentes, como el blog en Religión Digital, y le hablaba sobre ella. Ella era en un colegio rural y me decía, Alberto, hasta ahora hemos estado invirtiendo en integración y muchas veces en las generaciones más pequeñas lo que tenemos que hacer es a veces sentarnos, mirar y aprender. Aprender de los pequeños, aprender, ¿no? Que a veces es mucho más sencillo, ¿no? La convivencia cuando uno está de igual a igual, ¿no? Y de hecho, los problemas vienen cuando los niños se empiezan a hacer mayores y empiezan a entender los prejuicios que los mayores, con los que los mayores hablamos en más de una ocasión. Sí, tal cual. Dos o tres preguntas que no te quiero robar mucho más tiempo. ¿Cuáles son las claves que tú crees que pueda aportar la Iglesia a ese pacto por la inmigración, a esas políticas que da la sensación que no terminamos de atinar en este país y en Europa? Bueno, yo creo que la Iglesia es un actor más. Tampoco podemos creer que somos aquí el ombligo del mundo para todo y más en
en una realidad como esta de las migraciones y el refugio. Pero yo creo que tenemos nuestro rol. Primero, un rol, si realmente nos llamamos cristianos y cuando rezamos el Padre Nuestro nos creemos que todos somos hermanos y hermanas, tenemos primero un rol muy importante en la acogida y en la no discriminación, el ver la dignidad de las personas. Creo que esto es algo que deberíamos todavía cultivar más, pues en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, algo que evidentemente está escrito, pero que no siempre es tan fácil vivenciar, ¿no? Y tampoco creo que es para coger el látigo y darnos en la espalda, sino, bueno, para y seguir creciendo y pidiendo perdón y tirando para adelante. Otra de las cosas que yo creo que la Iglesia Católica puede hacer es que tiene una red vamos a decir, de atención social muy potente, muy potente. Y Creo que global. pocas y global, pocas podemos decir que tienen una red como tenemos nosotros y que llegan a tantos sitios, además a las poblaciones más vulnerables. Creo que la Iglesia tiene que seguir haciendo, como creo que sigue haciéndolo hasta ahora, poniendo todos sus recursos al servicio de las personas más vulnerables y especialmente en esto. Tenemos ejemplos, bueno, no es por hablar en primera persona, pero podemos decir de las comunidades de San Egidio, el Servicio Jesuita Refugiados, la Merced Migraciones, el Servicio Jesuita Migrantes, Cáritas, por supuesto, tantas instituciones y algunas que trabajan en origen, ¿no? Entre Culturas, Alboa, Manos Unidas, bueno, qué sé yo, ¿no? Muchas instituciones cercanas a la Iglesia que realmente están comprometidas. Creo que ese es otro elemento. Y otro tercero, por no alargarme así mucho, es todas las labores de incidencia pública, ¿no? De poder aportar en nuestras políticas, con nuestros políticos, en nuestras leyes, para que esas leyes sean más justas. No podemos, la Iglesia, y en esto en tono también el mea culpa, también nosotros estamos en este ámbito social más acostumbrados a poner tiritas y somos buenos en eso Sí. y ojalá nunca lo dejemos de hacer, nunca lo dejemos de En hacer. activar las emergencias. Pero tenemos las emergencias, pero también tenemos como una misión muy importante para actuar en aquellos lugares donde se toman las decisiones, no para hacer lo que a nosotros nos da la gana, sino poner en el centro a las personas y a los más vulnerables. Y para eso también tenemos recursos y yo creo que los podemos poner al servicio. De hecho, la Red Migrantes con Derechos en España pues intenta poner nuestro granito de arena también en este ámbito de la sensibilización y de la incidencia. La transformación de la sociedad, que en cierto modo también es la del reino, que nos toca. Escuchándote hablar de eso, se me ocurre no, es que en muy poquitos días verá la luz la tercera encíclica del Papa Francisco, Tutti Fratelli, en el que, por lo poco que sabemos, si sabemos algo, vamos a escuchar, a leer al Papa hablar de ese plan para resucitar, de esa fraternidad universal, de ese mundo que tenemos todos que construir porque todos somos hermanos, de ahí viene el título tomado de San Francisco, en un momento especialmente delicado, que es el de la sociedad del coronavirus. El otro día yo hablaba de sociedad post-coronavirus y me decían que no, que todavía queda tiempo para hablar de la sociedad del post-coronavirus, pero ahí sí que está la Iglesia también y este Papa como ciudadano y como personaje global con muchas cosas que decir. Supongo que con ganas de leerla y de entenderla también en esas claves, entiendo. Mucho, sí, ya estaba mirando por ahí a ver si había alguna filtración, a ver si nos podíamos conocer un poco más. Es un poco broma, pero sí, bueno, muy contento de que el Papa Francisco pueda conectar. Además, creo que desde esa también ecología integral que nos ha venido diciendo tanto y de esta fraternidad universal, el poder mirar de una forma conjunta toda la realidad social que vivimos. Esta hermandad en la que me imagino que también hablará de todos los cristianos y cristianas, como son todas las encíclicas, pero también, como nos hablaba el Vaticano II, de todas las personas de buena voluntad, ¿no? De todas las personas que busquen con sincero corazón también esa fraternidad, ¿no? Esa humanidad. Sin duda, el Papa Francisco también lo que nos ha ido diciendo, y más conectado con la realidad de migrantes y refugiados,
y el dicasterio y la sección Migrantes y Refugiados nos lo recuerda, es que estamos para tejer, ¿no? Para tender puentes. Y esto habla mucho también de fraternidad y de impulsar dinámicas que nos ayuden a estar mucho más conectados con la naturaleza, mucho más conectados con Dios, mucho más conectados con los demás, yo diría con nosotros mismos, de alguna manera también. Es una manera también de servir de colofón a esos 5 años que estamos también celebrando ahora de Laudato Si, de ese cuidado de la De la ecología, casa del común, diálogo ¿verdad? integral, del mundo y de las personas y de los animales y de todos los que formamos parte de él. Alberto, ha sido un auténtico placer. Esperemos que poco a poco sigamos trabajando para que haya más samaritanos que no que no vengan solo de fuera a cuidarnos, sino que todos entendamos que ese que está al lado nuestro es nuestro hermano, nuestra hermana. Gracias Un a gusto personas como tú compartir. podemos hacer lo posible. Claro, un gusto compartir contigo, Jesús, y ojalá que te oigan y que nos oigamos todos. Venga, muchas gracias. Al menos nos haremos escuchar, Sí, que ya es que bastante. ya, que ya es bastante. Venga, hasta Muchísimas gracias, luego. Alberto. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.